los sábados en la mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, tenemos oración. Así de que no pierda eso. Y los miércoles estudio bíblico a las 6:30. Ya entrando el mes de enero vamos a tener servicio toda la noche aquí. Toda la noche va a haber oración, poco de palabra que se da, reflexión de la palabra, revelación se da. El mes de enero ahí es donde el Señor revela muchas de las cosas de que el Señor ha revelado a mí personalmente se han cumplido en mi vida. Hay otras cosas que estoy esperando aquí cuando desciende la presencia de Dios. Ahí es donde Dios le muestra revelación, visión, voz audible. La presencia de Dios está, y los que están en el mismo sentir van a tener esa revelación de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 21. Génesis 3:21. Si uno quiere saber el proceso o el futuro, hay que ir al pasado. ¿Quiere saber el patrón? También está con nosotros nuestro hermano Ángel. Dios lo bendiga, hermano. Qué tiempo que no lo vimos. Aleluya, está muy festivo. Me gusta su bufanda. Amén, aleluya. Un aplauso a nuestro hermano que lo está visitando este día. Thank you, Lord. Génesis capítulo 3, versículo 21. Digo un amén cuando lo haya encontrado. Dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas. Le hizo ¿qué? Túnicas. ¿De qué están hechas estas túnicas? De pieles. Y los vistió. Estas no son pieles de oso. No se sabe de qué tipo de pieles son estas túnicas que el Señor les dio a Adán y a su mujer. Dice su mujer. Ahí no le puso nombre Eva. Dios nunca le puso nombre a la mujer de Adán. Aquí hay una reflexión bien profunda. Dios nunca le dio nombre a la mujer. Le llama mujer. Adán le puso nombre a la mujer porque se quería adueñar de su mujer. Por eso los hombres son buenos para darle nombres a las mujeres, pero solo Dios sabe tu nombre. Solo el dueño sabe tu nombre. Amén. Hay algo ahí profundo. Entonces nunca le dio nombre a la mujer. Dice a Adán, al hombre y a su mujer, túnicas de pieles. ¿Estas pieles de qué son? Quiero creer de que son de cordero. Puede ser de carnero. Yo creo que son de cordero esas pieles. Mató un animal que estaba en el huerto y lo cubre a Adán y a su esposa, a su mujer, porque ahora están descubiertos, porque ya no tienen cobertura. La cobertura que tenían se fue por un acto de desobediencia. Por un acto de rebelión y un acto de desobediencia perdieron la cobertura adentro y afuera. Adentro de Adán estaba la presencia de Dios. Afuera de Adán estaba la presencia de Dios. Estaba cubierto con la gloria de Dios, adentro y afuera. Cuando Dios respiró en el hombre, en la figura, el hombre respiró en él aliento de vida. Dentro de Adán, el cuerpo físico de Adán, había espíritu de Dios. Y afuera de Adán tenía él una cobertura diferente. No era piel de animal, ni era su propia piel. Yo quiero creer que tenía una armadura divina y él tenía un cuerpo diferente. Pero cuando él desobedece, dice: estamos desnudos, se los fue la cobertura. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron túnicas ¿de qué? De hojas. Buscaron ahí en un árbol y se cubrieron. Cuando tú quieres hacer cobertura propia, se llama religión. Cuando te quieres cubrir con tus propios ritos, con tu propia doctrina, con tu propia creencia, eso se llama religión. Pero cuando el rey te cubre a ti, eso se llama relación. Entonces se querían cubrir y se escondieron. Y el Señor tenía este patrón. El Señor tenía ya esta costumbre que en la tarde llegaba y conversaba con Adán. Había relación, había presencia. La presencia de Dios descendía y hablaba con el Creador. Hablaba con el Creador y el Creador hablaba con él.
Ahora está descubierto, encubierto, ya no tiene su cobertura y se esconde. Uno no se esconde de Dios. El Señor dice la palabra: ¿dónde estás? ¿Sabías dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? Oyeron, ahí lo dice en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8: oyeron la voz de Jehová tu Dios que se paseaba en el huerto. ¿Qué es lo que el Señor hacía? Se paseaba en el huerto. Quería ver su creación con lo que Él creó. Quería ver su creación con lo que Él creó. Y a ver si el hombre estaba poniendo todo bajo dominio. Tenía que sujetar el hombre las aves, los peces y las bestias y todo lo que se arrastra, incluyendo los ángeles caídos. Esa era la posición del hombre. Y se paseaba el Señor y escuchó la voz en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles de los huertos. Eso es lo que hace el pecado, la desobediencia. La persona se quiere esconder de Jehová, tiene miedo porque quiere huir de la presencia. Ya no tiene cobertura al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, el versículo 9: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? No está hablando él a dónde estaba escondido. Aquí no está jugando el Señor hide and seek, escondedero, no. El Señor sabía dónde estaba escondido, pero el Señor quería saber de dónde ha caído. ¿Dónde estás tú? El nivel donde te dejé estaba acá arriba. Ahora cuando regresé estás acá abajo. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la posición tuya, Adán? Cuando te dejé estabas alto y tenías cobertura mía adentro y afuera. Ahora que regreso, estás ahora en una posición inferior y ya no tienes mi cobertura. Y se cubrieron ellos ¿con qué? Hojas. Y el Señor dice: eso no es suficiente. Yo te voy a cubrir ahora con lo que yo tengo que hacer. Agarró un animal, lo corta. Hay derramamiento de sangre en el huerto. Hay derramamiento de sangre porque debe de haber derramamiento de sangre para hacer pieles de animales. Entonces cubre al hombre con túnicas. ¿De qué? De animal. Dice aquí, agarró en el versículo 21 al hombre y a la mujer y le dio túnicas de pieles y los vistió. Ahora tienen vestidura. Flesh, carne. Ahora los cubrió con carne de animal. Con carne de animal. Ahora los elementos de la tierra, los rayos solares, que ahora que están penetrando la capa, la doble capa de ozono que estaba en ese tiempo, antes de que el Señor hiciera el diluvio, estaba más profunda, más gruesa lo que era la capa de ozono, porque el Señor dice en el libro de Génesis de que las fuentes del cielo fueron abiertas y cayeron a la tierra. Entonces el hombre ahora ya no tiene cobertura también de los elementos del sol. El Señor tiene que ponerle cobertura, piel. Por eso de que empiezan ahora, es una reacción de cadena, un chain reaction, de que por un acto de desobediencia entran muchas enfermedades a la tierra. Muchas enfermedades. Entonces el hombre, por eso de que no puede estar mucho tiempo en el sol, porque después las células del cuerpo se convierten en cáncer, melanoma. Entonces el Señor dice: esto va a ser temporal. Esta cobertura es temporal, la que le voy a dar al hombre, porque un día yo voy a mandar a mi hijo, al rey, a mi propio unigénito hijo a la tierra, pero tiene que cubrirse también de carne, porque un espíritu no puede reinar aquí en la tierra. Un espíritu no puede reinar aquí en la tierra. Eso es ilegal. Un ángel no tiene el poder para reinar en la tierra. Este ángel no puede reinar aquí en la tierra. Un espíritu no puede reinar en la tierra. Es ilegal, es contra la palabra de Dios. El hombre, Dios le puso posición a él para que tuviera dominio. Tiene que estar en la carne. La carne es una desventaja porque uno tiene tentación y la carne es débil, sí. Pero cuando la carne se somete al Espíritu de Dios, ahí está la ventaja. Cuando la carne se somete al Espíritu de Dios, ahí nosotros tenemos la victoria. Tenemos la victoria ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces le da túnicas de pieles. Vamos rápidamente al libro de Éxodo capítulo 25 para que veamos. Estamos viendo
estudiando hace unas semanas atrás el tabernáculo, cuando Dios le da la palabra a Moisés acerca del tabernáculo. Éxodo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 5. Éxodo 25, 25. Aquí el Señor le está dando instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo. Cada vez que está un siervo, una sierva de Dios bajo la presencia de Dios, Dios da instrucciones. Dios da estrategias de batalla. Dios da instrucciones y uno tiene que obedecer esas instrucciones. Si tú quieres que Dios te dé revelación, tiene que obedecer primero las instrucciones básicas y los principios de la palabra de Dios. Cuando uno pone en práctica lo que está escrito aquí en tu vida, eso te da bendición en tu vida. Ya eres bendecido, pero esa bendición es normal para todos los seres humanos. Yo estoy detrás de la bendición condicional y también de la bendición espiritual. La bendición condicional, cuando tú escuchas la palabra y uno obedece, estas bendiciones te alcanzarán a ti. Serás bendito en tu casa, serás bendito en el campo, tu canasta será bendecida. Y hay una bendición espiritual que Dios da por medio del Espíritu Santo y por medio de estar en la presencia del Rey. Éxodo 25, 5 dice, le da estas instrucciones a Moisés. Pieles de ¿qué? De carneros. ¿Han visto un carnero? Un ram. Teñidas de ¿qué color? Pieles de tejones. Madera de acacia. ¿Quién es el tejón? El badger. Dice pieles de carnero. Con eso vas a cubrir la tienda y vas a cubrir el tabernáculo donde está la presencia de Dios. Se tiene que cubrir con ¿qué? Con pieles de animal. Entonces el Señor siempre ha escondido este misterio desde Génesis. Voy a cubrir al hombre con piel de animal, pero va a ser temporal. Voy a cubrir al hombre con piel de animal y el tabernáculo también con animal. Aquí da el nombre de animal, carnero. ¿Por qué un carnero? Un carnero tiene 2 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene? 2. No tiene uno. Si fuera uno, fuera un unicornio. Rinoceronte, no, tiene 2 cuernos. Los cuernos representan poder y autoridad. Cuernos del carnero representan poder y autoridad. Por eso un profeta cargaba consigo un cuerno de carnero y estaba lleno de aceite, y con eso él ungía a reyes y a profetas. Rey David es ungido por el profeta Samuel cuando llega donde él está, y ahí tiene en su cuerno, está lleno de aceite, y lo unge desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, lo cubre con aceite. El carnero representa poder y autoridad. Cuando Abraham iba a llevar a su hijo Isaac para ser sacrificado, y ya lo va a sacrificar a él, y está allí con el cuchillo en su mano, detente, le dice el Señor, detén tu mano, yo voy a proveer el sacrificio. ¿Y qué es lo que él vio? Vio un carnero pequeño allí, escondido entre ahí la hierba, y llega y a ese carnero lo sacrifica. ¿Por qué? Porque el carnero representa poder y autoridad, tiene 2 cuernos. Bien importante eso. Cuerno significa gobierno. Cuerno significa gobierno. ¿Con qué pelean los carneros? Con sus cuernos. Los cuernos. Cuenta mi hija de que ahora que está yendo allá al campo, a la finca al rancho, a la granja, ahí le toca a ella luchar con las ovejas y los carneros, y los agarra y los lleva ahí a la granja, y está aprendiendo todo eso. Y dice, son fuertes, papá, son fuertes. Y los agarra y los lleva al lugar donde tienen que ir. Y el Señor le dice a Moisés que agarre estos carneros, que los corte, que ocupe las pieles y que lo vaya a teñir de ¿qué? De rojo, que le cambie el color a rojo. ¿Por qué rojo? Rojo representa el color de la sangre y también representa la sangre de Cristo Jesús.
Todo este misterio está desde el principio de Génesis. Y está este misterio de se tiene que cubrir el tabernáculo con piel. Se tiene que cubrir el tabernáculo con piel. El tabernáculo, el templo se tiene que cubrir con piel. Y le dice ahí en el libro de Éxodo 25:5, pieles de carnero tenía de rojo, pieles de tejones y maderas de acacia. Eso iba a ser la estructura de afuera del tabernáculo. Madera de acacia y cubierto con pieles de carnero. El carnero, poder y autoridad, gobierno, poder y autoridad. Vamos ahora al libro de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. La palabra de Dios viene sobre el profeta Isaías. Es un profeta que le servía a un rey, profeta de que profetiza sobre el futuro, nacimiento y la vida, la muerte y también el reinado de Cristo. Profetiza su nacimiento, de la forma como iba a nacer, su vida y cómo iba a morir. Isaías 53 lo dice, cómo iba a morir, que él fue quebrantado, bofeteado de manera que hasta no le pueden reconocer la cara, detallado cómo iba a morir Jesús y también cómo va a reinar en el futuro aquí en la tierra. Habla el profeta Isaías de su nacimiento. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio que gran luz. Las tinieblas no fueron creadas por el diablo. Las tinieblas no fueron creadas, ni la oscuridad fue creado por el diablo. El diablo no puede crear nada. El diablo no tiene el poder para crear, función para crear. Solo Dios puede crear. Él creó las tinieblas junto con la luz. Ahí está en Génesis 1. Estaba las tinieblas y estaba la luz. Dios las separa, las divide. Pero Dios no solamente es el Dios de luz, pero también Dios de las tinieblas y de la oscuridad, porque Él se cubre en oscuridad y se esconde en oscuridad. Y Él ocupa aún su sombra para sanar, como Pedro. Pedro cargaba dentro de él la presencia de Cristo y la luz de Dios en él. Y cuando él caminaba, se hacía una sombra. No era por el sol, aunque la sol haga una sombra, era por la luz que estaba en él. Y cuando llevaban los enfermos, se acercaban a la sombra de Pedro y eran sanados, porque en Pedro estaba la luz de Cristo. Cuando uno está bajo la sombra del Omnipotente, the shadow of the Almighty, bajo la oscuridad de Dios, ahí tiene la protección de Dios. Adentro del tabernáculo, que era oscuro, ahí se manifestaba Dios. Ahí descendía la presencia de Dios como una nube, la presencia. Él llegaba a visitar. Desde el principio el Señor siempre ha querido estar con los seres humanos. Ha querido visitar a los seres humanos. Pero el hombre, por desobediencia, él sale de la presencia de Dios, sale de la gloria de Dios. Imagínense que uno sepa dónde vive Dios, dónde está Dios, y ya no puede entrar allí. Que lo echen de la casa de tu padre. Y el padre billonario, tiene una mansión, tiene Bugattis, tiene limusinas, y por un acto de desobediencia, ya no sabes dónde vive tu padre, dónde vive tu familia, pero ya no puedes entrar en esa casa. Y estás manejando y ya ves desde lejos: ahí es donde vive mi padre, pero ya no puedo entrar allí. Ese era Adán y esa era su mujer. Sabían dónde estaba el Señor, dónde estaba el árbol de la vida. Y hay un querubín ahí con una espada que está ardiendo con fuego, y ya no pueden entrar porque ya no tienen la cobertura de Dios. Ya no tienen la cobertura, tienen una cobertura temporal. Porque la palabra de Dios dice desde Adán hasta Moisés, en el libro de Romanos, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinaba en la tierra.
porque el Señor le da la ley a Moisés y le da las instrucciones a Moisés cómo diseñar el tabernáculo, cómo hacerlo, para cubrir el pecado, pero no remover el pecado. Pecado se cubre temporalmente por un acto que ellos hacían. Cada época donde traían los corderos, los carneros, traían los bueyes, traían el sacrificio allí al tabernáculo. Y aquí el profeta Isaías está diciendo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como el Señor diseñó la sombra, y también el Señor hizo la muerte. El demonio, el diablo no hizo la muerte, no creó la muerte. El Señor puso la muerte en el hombre. ¿Quién puso la muerte en el hombre? Dios. Dios creó la muerte y creó también la sombra y creó la oscuridad. Y Él creó también la luz, su Hijo es luz. Y la muerte estaba adentro de Adán. Se activó por un acto de desobediencia. Por un acto de desobediencia, dice el libro de Romanos, por un solo acto de desobediencia, la muerte entró al mundo. La muerte entró por medio de Adán. Y por acto de obediencia, por medio de Jesucristo, la vida entró al mundo. La vida entró al mundo. Adán es una figura de Jesús. Es una figura de Jesús. El real hombre es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Él descendió a la tierra, el cuerpo hizo un cuerpo, una figura de un hombre, y respiró en él aliento de vida para que el hombre fuera ser viviente. Y adentro del ser viviente, adentro del ADN del hombre, estaba ya la muerte, pero no se había activado todavía. Cuando el hombre desobedece, ahora se activa la muerte. Se le va la cobertura del Espíritu Santo adentro y afuera. El hombre trata de buscar cobertura, y ¿qué es lo que hace? Religión. Por eso aquí hay un templo famoso en este estado donde hasta se cubren con ¿cómo se dice? Una vestidura verde. Lo que están haciendo es el simulacro de la caída del hombre. Se visten como de verde, se ponen un delantal verde y hacen un rito en este templo famoso aquí en Salt Lake City, Utah, en diferentes templos en el mundo, porque están haciendo un rito similar a lo que Adán y Eva están ellos haciendo, un simulacro de la caída del hombre. Acto religioso, mientras nosotros no tenemos que hacer ningún acto religioso. Solo tenemos que confesar el nombre poderoso de Jesucristo y creerlo en el corazón. Ahora el Señor dice aquí, dice la palabra: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste de la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Cuando uno reparte despojos se goza. Cuando uno está en victoria se goza. Para ver un repartimiento de despojos tiene que ver una batalla y una lucha. Y el Señor, aleluya, Él venció la muerte y repartió la vida a todos aquellos. Ganó, fue victorioso sobre la muerte y sobre el infierno, y repartió la vida de Él con todos aquellos. Repartió el despojo, la victoria, la ganancia. Imagínense que alguien pelea por ti, alguien gana y después también te da el trofeo a ti. Eso es lo que el Señor hizo. No hiciste nada y el Señor lo hizo todo. Yo no hice nada y el Señor lo hizo por mí. Yo no puedo salvar la vida de mis hijos, ni mi esposa, ni mi familia, pero Cristo es el único que lo puede salvar a ellos. El Verbo hecho carne tenía que cubrirse con una piel de hombre. Cristo se tenía que cubrir con piel. Adán, el Señor lo cubrió con piel de animales, temporal. A Moisés, cubra el tabernáculo con pieles de carnero y le vas a teñir rojo, porque un día va a venir al verdadero, el verdadero que va a cubrir, que va a remover, que va a ser nuestra cobertura y va a quitar los pecados del mundo.
Todo lo que uno ve desde Génesis hasta Malaquías, sombra de Cristo Jesús, sombra, tipo y sombra de Cristo Jesús. Y dice aquí, porque tú quebraste su pesado yugo, versículo 4. Tú quebraste su pesado yugo. Esa es la carga que andaba el hombre. ¿Con la qué? Con la de muerte. Otra vez, la muerte, el diablo no la puso. Es Dios quien puso la muerte en el hombre. Mira cómo el Señor trabaja. Trabaja con la obra terminada, el fin, y va de regreso en el tiempo y se cumple todo. Empieza con el fin y regresa, empieza con el fin y va al pasado y cumple la palabra de Él, porque Él es el alfa y el omega. La sangre de Cristo tiene el poder para remover los pecados del pasado. Así de que si tú has hecho pecados en el pasado, tiene la sangre el poder para remover ese pecado del pasado de uno, porque va de regreso en el futuro, de regreso en el pasado, perdón. Y tiene el poder también para cubrirlo a uno, para que uno tenga dirección de Dios y que no peque más. Uno puede vivir, yo creo que es posible vivir 24 horas sin pecado, pero difícil, es duro, 24 horas. Pero cuando uno comete un error y cae, el justo, si uno es justificado, el justo se levanta 7 veces otra vez. El Señor lo levanta al justo. Se trata de vivir una vida con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Yo no creo, y aquí no se predica salvo siempre salvo. Si una persona recibió a Cristo Jesús, ahora tiene que guardar y preservar esa relación y esa vida con Cristo, esa salvación, porque la salvación se puede perder. ¿Dónde está, hermano? Está en el libro de Apocalipsis. Ahí habla de las 7 iglesias y dice: ustedes le está hablando a una iglesia, ustedes que sus nombres no vayan a ser borrados del libro de la vida. Quiere decir que una persona, su nombre puede ser borrado del libro de la vida por desconectarse de Dios. Así como Adán, el Señor lo removió de la presencia, también Dios puede remover a hombre de la presencia de él. Lo hizo con el rey Saúl, lo iba a hacer con David, y David se arrepintió y se inclinó a Jehová y ayunó y oró amargamente para que el Señor lo restaurara de su posición. Perdió su hijo, pero el Señor lo perdonó a él. Pedro, el Señor lo perdonó a él. Pedro lo negó 3 veces. La voluntad del hombre es tan poderosa. Hermano, ayer preguntó si una persona ya tiene mente reprobada, si ya está reprobado, duro, que si puede ser salvo. Dice, uno puede orar por la persona, pero cuando la persona ya está programada a hacer algo, lo van a hacer. Uno puede orar por las personas. Jesús oró por Judas. Judas ya estaba programado. Él ya estaba con eso, que él era avaro. Él amaba más la plata, el dinero, más que a su Señor, y lo vendió. 30 monedas equivale a $900 o $1,000 ahora en ese tiempo de plata. No mucho. Una moneda de plata está valorada una onza, $33, $30, algo así. Entonces aquí la palabra de Dios dice de que tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro sobre el yugo. El yugo es lo que el animal carga. A la derecha hay un animal que tiene más experiencia. Siempre el animal que tiene más experiencia, la bestia, el buey que tiene más experiencia, está a la derecha. El otro animal que está aprendiendo, que apenas está aprendiendo el camino, que está aprendiendo cómo caminar, está a la izquierda. Y entonces el hombre estaba bajo el yugo de la muerte por años, y estaba siendo dirigido al infierno, y estaba siendo llevado por sus pasiones pecaminosas. Pero solo Cristo vino, y vino una sola vez para quebrar el yugo y la vara de su hombro. Vara de su hombro quiere decir que había esclavitud, había algo que estaba ahí dando golpe para que sirviera al pecado. Entonces llega Cristo Jesús y quiebra el yugo que está sobre el hombre.
y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El cetro de su opresor, porque el opresor tiene un cetro. El que está oprimiendo tiene un cetro. El que estaba teniendo dominio sobre el hombre era el enemigo. Dice ahora, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Todo calzado que lleva el guerrero en su tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Todo lo que el hombre trata de hacer va a ser quemado. El hombre quiere hacer la cosa de su manera, no puede, va a ser quemado todo. Las obras van a ser quemadas. Todo lo que el hombre hace aquí en la tierra para tratar de justificarse a sí mismo va a ser quemado. Se cubre. Quiere hacer este acto religioso, quiere hacer lo otro. Forget it. No va a funcionar, olvídalo. No funciona. No funciona. Dice ahora, porque un niño no ha nacido. ¿Quién nació? Un niño. Aquí habla de dos personas, un niño y un hijo. Pero los dos son uno. El niño, ¿quién es? Jesús. Un hijo no ha dado. ¿Quién dio el hijo? El Padre. ¿Cómo se llama el hijo? Cristo. El hijo no se llama Jesús. El hijo se llama Cristo. Porque tiene la unción de un rey. El rey ungido se llama Cristo. El nombre oficial de Jesús, Jesús o Yeshua, Jehová nuestra salvación, Dios nuestro Salvador, como Josué, similar a ese nombre, viene de la misma raíz. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová nuestro Salvador, Dios con nosotros, Cristo, el Rey ungido. Jehová nuestro Salvador, Dios con nosotros, el Rey ungido. Jesús, Emmanuel, Cristo es el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él vino, dice la palabra, hoy nos has nacido un niño. Un niño no es nacido. ¿Cuándo nació el Señor? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? Bueno, nació el 24, el 25, no se sabe. Bueno, se nació, si uno ve ahí en la escritura, en el libro en el libro de Lucas, uno puede ver cuando María visita a Elizabeth, ya tiene un tiempo, unos meses ya embarazada, y uno puede hacer ahí los cálculos. Algunos piensan que era durante la primavera, otros piensan en invierno. Nadie sabe por seguro. Solo el Padre sabe cuándo nació el Hijo, y también la madre de Jesús física aquí sabe cuándo nació el Hijo, la fecha exacta y la hora exacta. Yo no celebro la fecha, yo celebro que Él nació. La fecha, nadie sabe la fecha. Yo celebro que Él nació y salvó al mundo. Si no hay nacimiento de Cristo, no hay vida, no hay testimonio de Cristo en la tierra, ni hay muerte, ni hay resurrección. La gente, no sé por qué en este tiempo mucha gente se ofende por los ángeles ahora. Se ofende por las flores y los árboles. Yo tengo un árbol de pino grande enfrente de mi casa. ¿Cómo huele ese árbol? Puro pino. El pino tiene una característica muy diferente a los otros árboles. El pino siempre está verde todos los días del año. Todos los días del año. El pino siempre está verde. Nosotros, el Señor los compara a nosotros como árboles también. Y también como luz también. La gente se ofende por luces, por árboles, por esto, por otro, por Santa Claus y el Grinch. Se ofenden por todo porque no están en Cristo. Yo puedo ir a la tienda y puedo ver a Santa Claus. No me ofende Santa Claus. No creo que me vaya a dar regalo porque nunca me visitó en la casa cuando estaba pequeño. Aunque deje ahí galletas y leche afuera, nunca llegó a la casa. Yo creo que el perro se comió las galletas y quizá mi papá se tomó la leche. Yo no sé quién se lo había comido. En mi casa nosotros celebramos a Cristo. En mi familia celebramos a Cristo. Y ocupo este tiempo para compartir que Cristo nació y salvó al mundo. Con mi familia, con mis seres queridos. Convivimos en este tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos el día y la fecha correcta.
pero por lo menos estamos celebrando que Cristo nació. No solamente en esta nación, pero todo el mundo. Cristo para el mundo. Cristo para el mundo. El rey ungido que nació. Entonces, no ha nacido un hijo y un hijo no es dado. Perdón, porque un niño no es nacido y hijo no es dado. El niño que nació fue Jesús. Hijo no es dado es Cristo. Y Cristo tenía que cubrirse ¿de qué? De carne. Cristo se tenía que cubrir de carne. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre María. Y la semilla del Padre, que es Cristo, está encubierto, envuelto como un método de transportación llamado el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu descendió sobre ¿quién? María. Y la semilla está escondido adentro del Espíritu Santo. El verbo siempre ha existido desde antes de la creación. Verbo está en el seno del Padre. El verbo, que es la palabra. Pero la palabra tenía que estar cubierto con la carne. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Y Cristo tenía que cubrirse de carne. Mire cómo el Señor trabaja. Así como Adán lo cubrió el Señor con carne, con piel de animal. Y le dice a Moisés: vas a cubrir el tabernáculo con pieles de carnero, tenía de rojo. Ahora mi hijo va a ser cubierto de carne de hombre. Porque solo la carne del hombre tiene el poder para tener dominio aquí en la tierra. Un ángel no tiene el poder para tener dominio. Por eso el enemigo en el libro de Apocalipsis quiere tener un cuerpo físico y se va a manifestar con un cuerpo físico aquí en la tierra. Ahorita no tiene cuerpo físico. Hay brujos en altos lugares de gobierno, en todo tipo de área científica, para tratar de tener al hombre que se va a manifestar en el futuro para que tenga un cuerpo de carne. Mientras la iglesia está aquí, no se va a manifestar. Pero cuando la iglesia sea levantada, va a salir este hombre de pecado. Porque el enemigo necesita carne para reinar aquí en la tierra. No tiene el poder. Solo el hombre tiene el poder para reinar aquí en la tierra. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Por eso también a Jesús se le llama hijo de hombre. Y también otro título de Jesús se llama hijo de David. Así de que adentro de la carne, adentro del ADN de María, estaba el ADN de un rey. Rey porque ella viene del linaje de David. Dentro de la sangre de María estaba la sangre de David. La sangre de David. Ahí habla el libro de Mateo, lo que es el linaje por la rama de David y también por la rama de José. Dos ramas vienen del linaje de David, los dos. Pero Dios no ocupó un hombre aquí en la tierra. Ocupó el Señor su propia palabra, que se lanzó, se envió a la tierra y se cubrió con el Espíritu. Y estaba la semilla de la palabra adentro. Y descendió sobre María. Y en su vientre ella quedó ahora depositada en su vientre a Cristo. Y Cristo ahora necesita un cuerpo físico. Entonces el Señor en el vientre de María empieza a absorber todos los alimentos de su madre. Y se empieza a hacer un corazón primero. Después el sistema cardiovascular, el sistema cardiovascular, el cerebro, se empieza a formar el feto, se empieza a formar el niño, cubierto ahora de carne física y también lleno del poder de Dios y siendo Dios. Por 9 meses este bebé se está desarrollando adentro del vientre de María. Y está en ¿qué? Agua, en oscuridad. ¿Los niños pueden ver en el vientre? No ven en el vientre, están ¿qué? En oscuridad. El niño está en oscuridad. Cuando el niño ahora sale y sale por la puerta y por el velo, ahora ya puede ver la luz y empieza a llorar. Entonces el Señor había escondido en oscuridad todo.
Y cuando se manifestó en la tierra, ahí están los ángeles cantando: Hosana, 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 en las alturas, que ya lo ha nacido este niño, aleluya. Ahora hay salvación para los hombres, porque ahora ha venido luz, aleluya. Así como en el principio había oscuridad y tinieblas en la faz del abismo, en la tierra, dice, pero el Espíritu estaba sobre ¿qué? La faz. Estaba haciendo algo el Espíritu, estaba depositando la semilla del futuro. Por eso el Espíritu deposita la semilla del futuro. La gente quiere saber el futuro y no están conectados con Dios. Si tú quieres saber el futuro sin Dios, eso se llama brujería, adivinación. Leyendo las cartas, leyendo ahí en las hojas o el café, ahí lo que sale del café. Mire, yo creo que no, estos números, esos son los números buenos. Agarre estos números, que esos son los números, eso, la fecha del nacimiento, cuándo naciste. Quieren ver las estrellas para tratar de predecir el futuro. Pero el hombre, cuando se conecta con el Espíritu de Dios, va a saber el futuro. Se llama don profético. Ve el Espíritu Santo la condición del hombre, escudriña el corazón del hombre y puede ver el futuro, el Espíritu de Dios, porque no tiene límites del Espíritu. Entonces el profeta Isaías, llegaba sobre él el Espíritu, pero no descansaba, y él empezaba a hablar y a profetizar, y dice: va a llegar un niño no ha nacido, el hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, el gobierno. ¿Cuál es el principado? Gobierno. Otra vez, carnero, que representa también autoridad y poder. Ahora, Jesucristo, tiene el principado, el gobierno sobre su hombro. ¿Qué es un gobierno? Es un cuerpo político que tiene poder y autoridad en una cultura, en un pueblo. Eso es un gobierno. Reina un gobierno. El principado será sobre su hombro, no hombros, sobre un hombro. El gobierno estará sobre su hombro. ¿Por qué? Porque el Señor vino a establecer un gobierno. Se llama el reino de los cielos. Él es por sí mismo. Cuando Josué estaba ya preparado para ir a la guerra, iba a ir a pelear contra el pueblo de Jericó, él sale afuera y Josué tiene la valentía de sacar su espada. Ya la saca desvainada y está filosa la espada, porque hay un ser delante de él, se llama el ángel de Jehová, pero él no sabe que él es el ángel de Jehová, y él está listo para cortar cualquier persona que se quiere oponer a su propósito y a su asignación. Está listo para pelear con todos, así como hay algunas personas que están listos para pelear con todos. Así estaba Josué. He was ready to fight, ya estaba listo. Y le dice a este tipo, a este ángel: ¿estás conmigo o estás con ellos? ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Y el ángel de Jehová dice: yo estoy por sí solo. Yo estoy representando mi reino, mi gobierno. Yo soy el capitán, el jefe de los ejércitos de Jehová. I am for myself. I represent the Lord of hosts, el Señor de los ejércitos. Bueno, dice, gracias a Dios. Él representa su propio gobierno. Esto es mentira de que el Señor no está interesado en el ámbito político. Desde el principio ha estado interesado el Señor en el ámbito político, ámbito de gobierno, porque el reino de Él y su cuerpo no puede haber división de Estado y de el reino. Los dos son uno. Él es integrado. Como Él es un rey, lo que el rey dice, eso se hace ley. Él está integrado con su palabra. No hay separación de iglesia y Estado en el reino de Dios. Aquí en este país, aunque mucha gente cree en separación de lo que es el Estado y la iglesia, originalmente, y los fundadores de este país hicieron cartas y hablan de que no debería hacerlo, porque están integrados. Uno lee la Constitución de Estados Unidos y lee todo lo que son las leyes y la Constitución. El base, el fundamento son principios bíblicos, son inseparables. Y cuando se separa la iglesia con el gobierno, ahí es donde entra el diablo y hay problemas. Por eso hay problemas en toda la nación del mundo, porque la iglesia no está ahí con el gobierno.
Y por eso el Señor dice, yo voy a tener el gobierno bajo mi hombro. Yo voy a llegar a reinar para tener mi gobierno bajo mi hombro. Dice la palabra aquí en el versículo 6, y el principado del gobierno estará sobre su hombro. ¿Cuántos hombros tienes? 2. Porque aquí dice un hombro. Porque un hombro es del Señor, un gobierno de Dios, y la otra rama del gobierno va a ser de la iglesia. La otra rama del gobierno va a ser la iglesia. El Señor dijo, ustedes van a reinar junto conmigo aquí. ¿A dónde? En la tierra. Por eso la iglesia, escuche muy bien, la iglesia es el concilio del Rey, de Cristo. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es estas 4 paredes. No es una denominación la iglesia. La iglesia es el concilio y el cuerpo de Cristo aquí, que está representando el reino de los cielos. Tú eres embajador. Cada vez que hay un nuevo gobierno que va a entrar, eligen embajadores nuevos. Ahora ya se están eligiendo los embajadores nuevos de diferentes países, de Francia, de Italia, de Bahamas, de diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque hay una transición del gobierno. Y cuando eligen a embajadores, los embajadores representan la constitución, el gobierno, representan a lo que es el presidente y la nación de ese país. Tú y yo somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Por eso el Señor dice, id y haced discípulos. Id y haced que discípulos, no cristianos. No cristianos, id y haced discípulos. Porque el discípulo tiene la cobertura del rey, y el discípulo va a obedecer la palabra del rey. El discípulo obedece la palabra del rey. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la que tiene el concilio. ¿Quién es el concilio? Nosotros somos el concilio de un rey. Que el rey da su información a su concilio, y el concilio tiene que hacer lo demás aquí en la tierra. No hay separación de Estado, de gobierno y de iglesia. Los dos son inseparables. Por eso el Señor, cuando Él regrese, va a regresar y va a reinar con un cetro de hierro aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios, y que tú y yo vamos a reinar junto con Él, con el cuerpo glorificado. Eso es lo que el diablo le promete a los satanistas, que ellos van a reinar en el futuro. Mentira. No va a haber reino, y no pueden reinar aquí, porque eso es ilegal. Solo Cristo puede regresar la posición y el puesto que el hombre perdió. Y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo debilitado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de ¿quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Va a haber una expansión del reino, y su reino no tendrá límite. No va a haber en su reino fronteras ni barreras, porque no va a tener límite. Se va a seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo, y nunca va a tener fin ese reino. A eso vamos nosotros. No se programe para ir al cielo. Yo quiero ser como un angelito tocando ahí la arpa. No vas a ser como un ángel. Vamos a tener acceso al cielo, pero vamos a reinar con el Señor aquí en la tierra. Gobierno no va a tener límite. Y cuando reinamos con el Señor, vamos a tener un cuerpo glorificado junto con Él. ¿Dónde está eso? Ahí lo dice la palabra. Y el niño va a estar jugando con la serpiente, con la víbora. La va a tener como mascota ahí. La va a tener aquí en el cuello, la serpiente. Y va a estar jugando con la serpiente. Y la serpiente no va a tener veneno. Y el niño va a tener un cuerpo glorificado. Aleluya. Aleluya. Thank you, Lord. Y vas a jugar junto también con ahí el león. Yo le pido al Señor, cuando esté reinando con Él, yo quiero un tigre como He-Man. Quiero un tigre ahí como mi mascota. Y un león también. Yo quiero animales ahí. Así como las perritas que tenemos, yo quiero esos animales ahí en mi mansión que está aquí en la tierra, junto con Él. Aleluya. Esto es locura, hermano. No es locura, es lo que dice la palabra.
El Señor puso al hombre aquí y Adán estaba nombrando los animales. Los tenía como mascotas y perdió eso. Ahora la pregunta es si estaban los dinosaurios ahí con él. Yo quiero tener un raptor ahí también. La gente no ocupa su imaginación, pero ahí dice todo. Hay animales que están escondidos en el libro de Job. Animales y bestias que están escondidos ahí. Hay seres que están en el cielo, que están ahí volando, que tienen alas, seres vivientes. Las cosas que ojo no ha visto ni oído escuchó, tiene el Señor preparado para los que aman a Él, que los que lo aman a Él. Aleluya. O sea, prepárate, pero no te prepares para morir antes de tu tiempo. Ay, ya me quiero ir con el Señor, yo quiero que los problemas ya pasen. No, los problemas siempre vas a tener. El día que ya paras de tener problemas es el día que ya no estás aquí en la tierra. Y necesitas este cuerpo. Jesús necesitaba este cuerpo, el cuerpo de hombre cubierto de carne, porque la carne tiene la ventaja aquí en la tierra. Cuando Cristo agarró un cuerpo de carne, ahora Él tiene dominio aquí en la tierra. Libro de Hebreos, capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2. Aleluya. Hebreos, capítulo 2. La carne es una desventaja, pero ahí está la ventaja. La carne trata de hacer ritos religiosos y piensa que esa es la manifestación del Espíritu de Dios. La carne trata de buscar la presencia de Dios, pero no está el Espíritu. Hasta que está el Espíritu, ahora se manifiesta. Mucha gente piensa que más te sacudes, más vueltas das, más shakataka haces, ahí es donde está la presencia. No, eso se llama emoción. Yo le pido al Señor, yo quiero tener esa unción como T.L. Larry, como estos otros siervos de Dios que solo se quedaban sentados en una mesa y el Espíritu descendía sobre estos siervos y decían: esto y esto tiene esta persona, esta enfermedad tiene, y por la palabra del sonido de mi boca va a salir esa enfermedad ahora y es sana. No pone manos, no saltaba, no hacía nada y estaba la presencia de Dios. Hace unos años atrás, en el 2022, fuimos al pueblo de Warrior en Alabama y ahí se sentía la presencia de Dios, hasta se miraba como una nube de gloria allí. Estábamos con otros siervos en una conferencia de muchos profetas aquí en Estados Unidos y fuimos por un solo propósito, para cerrar las puertas y los portales que el diablo ha hecho en este lugar, en Estados Unidos. Y yo llegué con un dolor en mi cuerpo porque tenía un accidente de entrenamiento, un accidente del deporte que practico, que se me había desprendido una de mis costillas, del cartílago que está aquí en medio de mi pecho, y sentía que cuando caminaba la costilla se me salía y se me entraba. Y cuando entré a esta conferencia sentía la presencia y yo el Señor, me tiene que sanar, Señor, yo voy a ir, estoy en un gran dolor. Me sentaba, me movía, era duro reír, destornudar y toser, tenía dolor para todo, así de que solo estaba así como todo tieso, no me podía mover. Y cuando entré, el Señor me dijo: cuando salgas de este lugar ya vas a salir sano. Y en medio de la alabanza y la adoración, y mientras la palabra estaba siendo profetizada, yo sentí que hubo una presión en mi pecho y sentí de que la costilla se me había metido de regreso en mi pecho. Sentí como si alguien le hizo un empujón así, y sentí un golpe así pequeño. Y ya cuando me levanté del asiento ya se me quitó el dolor. Estaba como un poco como cuando uno tiene el dolor de cuando uno ha entrenado o cuando ha levantado pesas o algo así, de que todavía siento un poquito de dolor, pero ya no estaba el dolor anterior. Y el Señor me sanó, porque estaba la presencia de Dios. En medio de esa conferencia profética, el Señor habló mucho de lo que el Señor me había ya hablado años en el pasado. Ahí el Señor me lo confirmó, lo que tengo anotado en mi libreta, lo que ha pasado en Estados Unidos,
cómo el Señor bajó líderes, cómo el Señor removió personas, cómo el Señor está poniendo todo. ¿Por qué? Porque el Señor le interesa lo que está pasando en el gobierno. Por eso uno ora y por eso uno ayuna. Ahí estamos bajo ayuno y oración. Y se sintió la presencia de Dios. Había un profeta que dijo: esto es palabra de Dios, porque ahora el Señor me ha dado esta palabra que se va a cumplir cuando vean que en este pueblo en Texas va a llover peces. Y la gente quedó ahí como riéndose. Y después, próximo día, en la noticia dijeron que en ese pueblo en Texas había llovido peces. El Señor mandó un viento y removió peces, quizás de un lago, de un charco de agua, de un río, y lo llevó al cielo y cayeron los peces en esa área. Palabra de Dios. Eso es lo que me encanta a mí. En el año 2018, cuando estaba Perry Stone aquí en el Southtown, en Sandy, en el centro de Sandy, yo tuve la oportunidad para traducirle al siervo de Dios. Y estaba Perry Stone y él dijo: el Señor me está diciendo que va a venir un terremoto. La gente puede profetizar el terremoto, o sea, esto ya está ahí, ya está escrito ahí. Hay gente que dice: Dios me mostró que va a haber terremotos. Pues si ya lo dice la palabra de Dios, yo quiero con exactitud. Dios me ha mostrado que va a haber esto y lo otro. Tienen sueños, pero no hablan con exactitud. Yo quiero saber con exactitud. Perry Stone dice: va a haber un terremoto en Italia. Fue un viernes. El próximo sábado ahí hubo un terremoto en Italia. Esa palabra profética, palabra de Dios. Así como se le profetizó a Axel de que iba a ser sano para las 2 p.m. y fue sano para las 2 p.m. Aleluya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y los que están en Cristo, todos tenemos acceso a esa fuente, al stream, a la fuente divina que viene del trono de Dios, porque del trono de Dios salen relámpagos y truenos. Relámpagos y truenos tienen energía. ¿No han visto la película Back to the Future, cuando mete ese carro y tiene que pasar por el relámpago y va de regreso al pasado? Ustedes no ven películas, yo sí. Va al futuro, va al pasado. ¿Por qué? Porque hay energía. Porque cuando está el relámpago de Dios te lleva al pasado y te puede llevar al futuro. Eso es lo que Dios hizo con Juan. Lo sacó del espíritu y lo llevó al futuro para ver lo que se va a manifestar. Hebreos 2, versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. No sujetó a los ángeles al mundo venidero. Los ángeles no tienen acceso a la tierra, al mundo venidero. Era ilegal. Por eso en el libro de Génesis habían unos hijos de Dios que son los ángeles caídos, que se mezclaron con la ADN de las hijas de los hombres. Y hubo otra raza diferente. No voy a entrar en detalle. Hubo otra raza diferente y se combinó. Querían destruir la semilla y el ADN del hombre. Y Dios tenía que destruir ese planeta antiguo. Tenía que mandar lluvia, agua del cielo y de abajo. Y se abrieron las fuentes del cielo. Y también un terremoto cataclísmico que dice el libro de Génesis, que se abrieron hasta también las puertas de la tierra, y salió agua de abajo y agua del cielo para destruir el antiguo mundo. Y solo quedó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Los ángeles no tienen acceso a la tierra. Y el Señor encadenó a estos ángeles y los puso en cadenas. El libro de Judas dice eso, hasta el final, hasta el juicio final. Pero ¿quién testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que se acuerde de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo sujetaste bajo tus pies. Entonces el hombre tiene la posición mayor, aunque somos menor que los ángeles. Aunque somos menor que los ángeles, el hombre aquí en la tierra tiene la posición mayor. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujete a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas están sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Fue hecho un poco menor. El cuerpo
físico que tú tienes tiene sus limitaciones. Se cansa, necesita dormir, necesita comer, necesita vitaminas. Fácilmente se quiebra este cuerpo. Fácilmente se quiebra este cuerpo. Uno a veces se pone a llorar solo por ver una jeringa, hermanos. Ay, se corta y ya está sangrando. De cuerpo. Todos los días la gente muere por cosas pequeñas. Se mete ahí al baño y se desliza. Ahí quedó. Uno no sabe cuándo va a ser su último día en la tierra. El cuerpo, la carne tiene limitaciones. Físicamente bien débil la carne. Pero cuando está el Espíritu Santo, aleluya, que somete la carne, ahí es poder. Ahí el hombre puede echar fuera demonios. Cuando el Espíritu somete a la carne. Cuando te deja dominar por el Espíritu y no por la carne. La carne se quiere manifestar en la iglesia como religión. Pero eso no es la manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando tiene dominio sobre la carne, recibe instrucción directamente del trono de Dios, porque viene del futuro. Esa revelación viene de lo que está pasando. Puede ver el Espíritu, escudriña las intenciones del corazón y hasta confirma al Espíritu lo que otra persona ha visto. Ese es el Espíritu de Dios. Hay confirmación en el Espíritu. Por eso el Señor Jesús dice aquí la palabra: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustaste la muerte por todos. Así que se hizo él como uno de sus hermanos, dice aquí la palabra en el versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él de nuevo y de nuevo. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Así es que Dios le dio hijos a él, si somos tú y yo. Cubierto Cristo con carne. Cubierto de carne. El verbo se hizo carne aquí y la carne ahora tiene poder. La carne tiene ahora poder bajo el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, la carne tiene poder para huir de las tentaciones y para hacer caso a la palabra de Dios. Porque la carne no quiere hacer caso a la palabra de Dios. La carne quiere ser desobediente, rebeliosa quiere ser la carne. La carne no quiere ayunar, la carne no quiere orar, la carne no quiere llegar a la iglesia, la carne pone excusas, la carne se quiere cubrir con vestiduras y decir esto de Dios y no de Dios. Mientras el Espíritu le enseña. Pablo dice: a mí nadie me puede decir lo que es bueno, lo que es malo. El Espíritu me enseña a mí. Pablo lo dice. Porque hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, que está hablando del Espíritu. Hay gente que tiene apariencia de piadosos, de gente religiosa, pero no están en el Espíritu. Por eso Jesucristo llegó a la tierra ahora cubierto. Está cubierto de la carne, cubierto de carne, lleno del Espíritu Santo. Y el mundo religioso no puede entender lo que él está diciendo, porque no están en el mismo espíritu, no están en el mismo sentir. Él está hablando de un gobierno, está hablando de un reino, está hablando de traer victoria al cuerpo. Dice la palabra en el versículo 14, el Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. En la carne es que tiene la ventaja. En la carne es la que tiene la ventaja. No es una desventaja, es una ventaja estar de carne, porque aquí en la carne uno tiene el poder. En este cuerpo tiene uno el poder cuando está bajo la presencia del Espíritu Santo. El diablo no entendía el misterio. ¿Por qué no entendía el misterio? Porque no hay verdad en el diablo. En el diablo no hay verdad. No entendía que por subir a Cristo Jesús en una cruz y ser clavado, que el momento que la sangre iba a ser derramada en la tierra, ahí es donde iba a abrir la puerta para que se multiplicara y que se reproduciera Cristo en la tierra. Que se reproduciera Cristo, no Jesús, Cristo aquí en la tierra.
Dios le dijo al hombre en el principio: te bendigo, Adán, para que te multiplicaste, para que te puedas multiplicar. La multiplicación ya estaba en el ADN del hombre, por eso lo podemos multiplicar. Ahora Jesús, cuando es subido allá en la cruz del Calvario, adentro de Jesús está Cristo. Jesús no se podía multiplicar en carne porque él no tenía esposa, ni dio luz él, y ni podía dar luz él. No se puede multiplicar en la carne. Podía multiplicar otras cosas, panes, peces. Ahora su unción descansa sobre aquellos y se multiplican los hijos de Dios en la tierra, porque él dio aliento, respiró el Espíritu Santo, y cuando él muere resucita y le dice a los discípulos que están ahí en el aposento alto, que están orando: se van a quedar quietos para que descienda sobre ustedes el Espíritu. Hasta que descienda el Espíritu, ahora ellos se multiplican como Cristo aquí en la tierra. Por eso tú y yo somos los hijos ¿de quién? De Cristo Jesús. Él se multiplicó por medio del Espíritu de él. De la misma forma que un hombre se multiplica por medio de la semilla cuando se conecta con la mujer, el Señor se multiplicó por medio de su novia y por medio de su esposa, llamado la iglesia. Y entra la semilla de el hombre, del verbo hecho carne, de Jesús, dentro de nuestros corazones, y nosotros ahora lo multiplicamos en Cristo Jesús. Por eso el evangelio tiene el poder para multiplicación. La multiplicación sucede en la tierra, no en el cielo. El cielo ya el cielo está completo. El cielo ya está a 100. Hay unidad. Ya está cumplido todo en el cielo. Pero aquí en la tierra es donde llega la multiplicación. Porque ciertamente dice aquí la palabra, versículo 15: y liberar todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Se hizo como que uno de sus hermanos, uno de los hombres. La semilla de Cristo agarró un templo, se cubrió con piel. Aleluya. El verbo hecho carne se cubrió de piel para que tuviera la ventaja aquí en la tierra. Amén. Por eso que celebramos lo que es el nacimiento de Cristo Jesús. Sin nacimiento no hay vida de Jesús, no hay testimonio de Jesús, y no hay muerte ni resurrección de Jesús. No hubiera estado sentado ahora a la diestra del Padre. Y por eso es que nosotros celebramos, y tú tienes que tener un día en que cada uno de nosotros tenemos que tener un día en que celebramos a Cristo. Para mí es todos los días. Yo celebro a Cristo todos los días. Con solo la idea o la bendición que Dios le ha dado a nosotros de levantarnos un día, eso es más que suficiente para celebrar a Cristo, que tenemos vida. Amén. Encima de eso el Señor nos da salvación. Encima de eso el Señor nos da bendición, nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuánto más nos vamos a celebrar a Cristo Jesús? Amén.